amo profundamente. Hoy vengo a compartir con ustedes una enseñanza que el Señor me permitió compartir hace varios tiempo con el grupo de mujeres. Y gracias a Dios puedo decir que de esa enseñanza al día de hoy hemos avanzado y hemos aprendido mucho más, y es lo que quiero compartirles y complementar esa enseñanza el día de hoy. Entonces, vamos a empezar compartiendo pantalla. Hoy vamos a hablar sobre comprobando la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas. Dios es maravilloso, y aquí ven una imagen muy hermosa que es de nuestra mente, de nuestro cerebro y de cómo funciona nuestro cerebro. Esa imagen que ven al lado del cerebro son neuronas, y esas conexiones que ustedes ven ahí son esas reacciones que hacen las neuronas cuando se conectan. Es como esa energía que se transmite de neurona a neurona. Así que empezamos. Bueno, lo primero que quiero contarles es que la neurociencia, vamos a hablar sobre la neurociencia. Esto es en base a unos estudios científicos especializados de personas que hace varios años, hace más de 30 años, vienen investigando el funcionamiento del cerebro y el funcionamiento de la mente. Entonces, vamos a compartir primero de qué se trata y qué es la neurona. La neurona es una célula nerviosa cuya función principal es recibir, procesar y transmitir información a través de señales químicas. Necesito que por favor todos le presten atención un poquito a esta definición. Dice, neurona, célula nerviosa cuya función principal es recibir, procesar y transmitir información a través de señales químicas. Y eso es lo que nos está mostrando un poquito esta imagen. Luego, ciencia, también por favor presten atención a esta definición. Y ciencia es conjunto de conocimientos objetivos y verificables sobre una materia determinada. Entonces, ¿qué tenemos? Resulta que la ciencia, para hacer esta observación objetiva y verificable de ciertos conocimientos, lo hace a través de una metodología, y esa metodología tiene ciertos pasos, y quiero mencionárselos porque creo que son importantes para que podamos entender cuál es el propósito que tiene esta enseñanza el día de hoy. La metodología es a partir de la observación, de la experimentación, del análisis, del formular hipótesis con respecto a esas observaciones, experimentaciones y análisis, y verificar la información. Resulta que nosotros en nuestro cerebro tenemos unas funciones maravillosas, y como les dije, el nombre de la lección es comprobar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. ¿Qué significa eso? Vamos a ver Eclesiastés 3:11. ¿Qué vamos a comprobar? Eclesiastés 3:11 nos dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo, y puso eternidad en el corazón de ellos, sin que el hombre alcance a entender la obra que él ha hecho desde el principio hasta el fin. También vamos a comprobar y verificar por todo esto de la ciencia, que es maravillosa. En Génesis 1:26 el Señor dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Yo sé que todos lo sabemos, y a veces es como un cliché, que todo lo tenemos como en nuestra mente, pero realmente no lo vivimos, y lo que venimos aquí con este estudio es a comprobar, después de todo este análisis científico y la palabra del Señor, que esto es una realidad. Eclesiastés 7:29 dice: solo esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Primera de Corintios 2:16 dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Pero nosotros tenemos la mente del Mesías. Damos gloria a Dios por eso, ¿verdad? Porque tenemos la mente de nuestro Señor. Bueno, ¿por qué les digo que nosotros tenemos la mente de nuestro Señor? Resulta que todos sabemos acá que somos espíritu, alma y cuerpo. Alma, necesito que por favor todos pensemos un momentico en qué es nuestra alma y el significado que tengo que compartirles acerca del alma. Esencia inmaterial del ser humano, origen etimológico latín,
que es del significado ánima, el origen etimológico latín es ánima, y significa soplo vital invisible. ¿Escucharon bien? Soplo vital invisible. Es la definición que tenemos del alma. Y luego nos dice que el alma, nosotros todos conocemos que el alma son el conjunto de nuestros intelectos, nuestros sentimientos, nuestras emociones y nuestra voluntad, que es el libre albedrío, la capacidad que nosotros tenemos para decidir. Entonces, ¿qué significa, de acuerdo a la Real Academia Española, qué significa la mente? La mente es el potencial, de acuerdo a la RAE, la mente es el potencial intelectual del alma. Entonces, aquí tenemos que la palabra nos dice, y los científicos también lo comprueban, en Primera de Tesalonicenses 5:23, que es que nosotros somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. Y el alma está muy relacionada y muy conectada con nuestra mente. Pero hay unas ciertas diferencias. La mente es eterna y es invisible. Nuestro cerebro es finito y es tangible. Nuestro cerebro, cuando nosotros morimos, forma parte de nuestro cuerpo, por lo tanto, va a surgir la normal descomposición y se va a convertir pues en ceniza, y mientras que la mente es eterna y es invisible. Entonces, ¿dónde nosotros encontramos las neuronas y dónde funciona todo este sistema de pensamiento? Pues en nuestro cerebro. Y nuestro cerebro es donde es nuestra parte central, donde todo el cuerpo refleja lo que en el cerebro está sucediendo. Entonces, nosotros tenemos una hermosa coincidencia que es entre la apariencia de las neuronas y la mención que hay en ciertos apartes de la Biblia sobre los árboles. La apariencia de las neuronas son muy, muy, muy similares a lo que nosotros hoy vemos como un árbol. Y la mención, muy curioso, que las menciones que del Señor que hace sobre los árboles. Una de las primeras, no la primera, pero sí una de las primeras menciones de árbol, habla sobre Génesis 2:16, que dice: y ordenó Jehová al hombre diciendo, de todo árbol del huerto come libremente, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él, porque el día que comas de él ciertamente morirás. Y en Salmo 1:3 ya se refiere a nosotros. En este momento fue, bueno, toda la enseñanza que nosotros ya conocemos de Génesis, en donde el Señor nos presenta estos dos árboles y nos prohíbe comer del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. Y aquí tiene que ver nuevamente con ciencia. Y en Salmo 1:3 dice: cuán bienaventurado es el varón, y el varón que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita, y todo lo que hace prosperará. Gloria a Dios por esa palabra, ¿verdad? Bueno, entonces aquí tenemos una maravillosa, hermosa coincidencia, porque cómo funciona nuestro cerebro, funciona con el tema de las neuronas, y las neuronas aparecen así. ¿Lo ven todos? Esta imagen, así es como se ve nuestras neuronas en el cerebro. ¿Qué tal? Y reconociendo que absolutamente todo nuestro sistema operativo central está en el cerebro y está muy, muy ligado con cómo aparecen, cómo tiene nuestra imagen los árboles y las menciones que el Señor hace en la palabra sobre eso. Entonces, resulta que estos árboles hermosos, los científicos los llaman los árboles mágicos de la mente. Y les llaman los árboles mágicos de la mente porque cambian constantemente cuando estamos pensando. Y esto es súper importante que lo recordemos, porque a través de esta lección vamos a entender cómo nuestros pensamientos afectan nuestra vida diaria. Bueno, entonces, nosotros aquí encontramos que nuestra apariencia de las neuronas
como es un árbol, el árbol está en constante crecimiento, ¿cierto? Así también sucede con nuestras neuronas, porque cada pensamiento es como una dendrita, una ramificación de ese núcleo que nosotros estamos viendo ahí en la imagen. Entonces significa que cada vez que nosotros estamos pensando, esa dendrita va creciendo y va generando unas sustancias químicas y está generando una energía que se va conectando con otras neuronas. Y eso hace que estos árboles o puedan debilitarse dependiendo de nuestros pensamientos, o estos arbolitos que vemos ahí se puedan fortalecer. Entonces, en 1 Timoteo 2:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y dominio propio. Nosotros estamos creados científicamente, está comprobado que nosotros estamos creados para funcionar en el amor. Nosotros tenemos dos emociones que son raíces, ¿vale? Para que todos lo podamos entender. Esto es algo que a mí me ha traído, la verdad, grande revelación para mi día a día, para mi forma de vivir, para mi forma de pensar, para mi forma de elegir, y es entender que hay dos emociones desde donde se desprenden todas las raíces de mi comportamiento, de mi pensamiento, de mis elecciones, de todo. Y esas dos raíces son amor y son temor. Entonces, cuando nosotros hablamos que nuestros pensamientos son reales y están basados en estas conexiones que tenemos de nuestras neuronas, nosotros podemos entender que entre mayor pensemos, dicen nuestros científicos que nosotros producimos mayor inteligencia, es decir, que podemos ser cuán inteligentes cuanto nosotros querramos serlo. Entre más conocimientos adquiramos, entre más pensamientos tengamos nosotros, vamos a adquirir más inteligencia. Entonces, a medida que nuestro pensamiento, recuerden esto por favor, a medida que nuestro pensamiento persiste, esa dendrita y ese pensamiento va estableciendo, va creando una profundidad y conexiones interneuronales en nuestro cerebro. ¿Qué nos dice la ciencia? Nosotros estamos diseñados para el amor, para obrar en amor. El Señor lo dijo en 1 Timoteo 2:7, que estamos creados para orar, Él nos ha dado espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Y en Génesis 3:10, en Génesis 3, del 1 al 10, nosotros aprendemos que tenemos temor. Esa es la experiencia que nosotros hemos recibido por parte de toda esta historia extraordinaria de Adán y Eva en Génesis. Y si ustedes se dan cuenta, en esa experiencia, ellos estaban felices, estaban caminando en la presencia de Dios. El Señor les había dado solo un mandato claro y era no tomar del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y el mal. Sin embargo, aprendiendo en Oasis Kids, para quienes no saben, Dios me puso en el liderazgo de Oasis Kids, y en este ministerio aprendimos que la raíz del pecado fue la duda, y hace poco nuestra pastora y nuestro pastor nos están enseñando que la duda también es pecado, cuando nosotros dudamos acerca de lo que Dios dice, porque la duda en nuestra mente empieza a generar unas acciones y unas reacciones en nuestro cerebro que no son saludables. Entonces, esa raíz del amor, si nosotros operamos en la raíz del amor, rediseñamos nuestro cerebro y hay una mayor organización de la estructura del cerebro. Pero si nosotros operamos en la raíz de la emoción del temor, y ahorita vamos a estudiar un poquito más a profundidad, generamos fallos neuroquímicos en el cerebro y eso daña la estructura cerebral. Entonces, nosotros tenemos, por favor, Sarita, quiero que por favor miren cómo se ven nuestros pensamientos. Bueno, la verdad, aquí en la primera parte, ustedes ven cómo la imagen de cómo funciona una neurona y las conexiones neuronales que hay cuando esas dendritas se interconectan. ¿Listo? Es decir, todo el tiempo nosotros estamos pensando y estamos ejerciendo esta actividad en nuestro cerebro y es increíble, ahorita lo vamos a ver, la cantidad de actividad que tenemos cerebral por segundo. Y al otro lado tenemos los pensamientos tóxicos, que es la raíz del temor. Entonces, los pensamientos tóxicos que provienen del temor causan estos daños neuroquímicos. Aquí hay una representación gráfica porque realmente no tenemos la imagen de los laboratorios neurocientíficos. Aquí hay una imagen, una representación gráfica de lo que sucede en nuestro cerebro. Significa que como hay un daño
químico en nuestras neuronas, entonces no hay esa actividad. Y miren que realmente, de acuerdo a los científicos, causamos un daño extremadamente severo cuando nosotros tenemos esos pensamientos que parten de la raíz del temor, que no solamente nos entran a afectar en nuestra parte emocional, sino también nos entran a afectar en nuestra parte física. Recordemos que somos cuerpo, alma y espíritu. Eso significa que nosotros, nuestro cuerpo, o sea, esta materia física es donde nosotros reflejamos lo que tenemos dentro. Es el reflejo de todo lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo, de las emociones, de las decisiones que estamos tomando. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos pensamientos sanos basados en la raíz del amor versus cuando tenemos pensamientos tóxicos basados en la raíz del temor? Y miren acá que esto es súper bonito porque nos va a traer mucha luz en cómo nosotros debemos empezar a decidir desde ya qué tipo de pensamientos somos los que nosotros vamos a tener. Y más adelante les voy a seguir hablando de esto. Entonces, el pensamiento sano, que es basado en la raíz del amor, segrega estas 3 hormonas, que creo que la gran mayoría las conoce, sin embargo las vamos a mencionar, que son oxitocina, que es la llamada hormona del amor, la dopamina, que es la del logro o la que nos produce placer, y la serotonina, que es la que nos produce calma. Y ahorita vamos a hablar en la palabra acerca de la paz del Señor. Y los pensamientos tóxicos que tienen raíz en el temor, ¿qué hacen en nuestro cuerpo? Empiezan a segregar adrenalina y hace un proceso químico hasta que genera la hormona del cortisol. Y todos sabemos que la hormona del cortisol es la llamada hormona del estrés. ¿Y qué sucede cuando nosotros tenemos ese cortisol recorriendo todo nuestro cuerpo? Estamos en una situación en que nuestro corazón empieza a latir rápidamente, en nuestra visión del túnel. ¿Y saben qué pasa acá? La visión del túnel, me encanta esto porque nuestra pupila se dilata y significa que hay un enfoque en el problema. Nuestra boca se seca y nuestro cuerpo está preparado para la huida. Porque eso es, digamos que en las primeras expresiones instintivas que nosotros tenemos cuando estamos funcionando en una raíz de temor. Eso es lo que pasa cuando, no sé, de pronto de algún momento, no sé, empieza a temblar. Y si empieza a temblar, pues nuestro corazón va a latir rápidamente, nosotros nos vamos a enfocar en el temblor, nosotros nos estamos enfocando en el problema, nuestra boca empieza a secarse y ¿qué hacemos? Instintivamente nuestro cuerpo sale corriendo y huimos del problema. Entonces nosotros aquí les voy a compartir cuáles son los frutos de tener pensamientos sanos, de paz, y cuáles son los frutos de tener pensamientos tóxicos que son basados en la raíz del temor. Entonces, aquí tenemos algo súper hermoso porque la ciencia coincide con la palabra del Señor y nos dice que cuando nosotros tenemos pensamientos sanos basados en la raíz del amor, pasan por eso. Disculpen que es que estábamos en la diapositiva pasada. Entonces, eso. Gracias. Entonces, cuando nosotros tenemos los frutos estos pensamientos sanos son iguales a los frutos del Espíritu Santo. Y sabemos que los frutos del Espíritu Santo son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, que lo podemos traducir a gentileza también, templanza, que significa también dominio propio. Pero cuando nosotros tenemos pensamientos tóxicos basados en la raíz del temor, tenemos serios problemas. Y si nuestros pensamientos perseveran en esa línea de pensamiento, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener problemas de aprendizaje. Hay una cantidad de ramificaciones, pero por tiempo no las agregué, pero hay una cantidad de problemas de aprendizaje, adicciones de todo tipo, daños físicos en el cerebro que nos producen enfermedades, depresiones y desórdenes de ansiedad. Entonces resulta que nosotros acá podemos entender, un segundito, okay. Nosotros acá podemos entender que debemos tomar una decisión porque la decisión es voluntaria. Nosotros normalmente a veces creemos que las cosas suceden de una forma mágica y aquí lo que nos está hablando la ciencia o los estudios científicos es que coincide la ciencia con lo que la palabra de Dios nos ha dicho. Entonces, nosotros tenemos
¿cómo hacemos nosotros para funcionar o para saber que estamos funcionando en la emoción del amor o del temor? Lo primero que tenemos que hacer es entender que nosotros tenemos una mente consciente y una mente inconsciente. ¿Listo? Entonces, mente consciente. La mente consciente ocupa la capacidad, el 5% de nuestra capacidad mental. Ojo acá, por favor, con esto. Y la mente inconsciente ocupa el 95% de la capacidad mental. ¿Y eso por qué es? Porque nuestra mente consciente, nosotros tenemos 2000 pensamientos por segundo, pero nuestra mente inconsciente tiene 400 billones de pensamientos por segundo. Igual que nuestra mente consciente puede realizar de 2 a 5 o 7 actividades simultáneas, mientras que nuestra mente inconsciente puede realizar hasta 360.000 actividades de una manera simultánea. ¿Eso qué significa? Eso significa que nuestra mente consciente es la que está tomando, digamos que comportamientos que nosotros los vemos como comportamientos reflejo, pero realmente las decisiones las estamos basando en el 95% de nuestra mente inconsciente. Para que entendamos un poquito cómo funciona el tema de la mente consciente y la mente inconsciente, si nosotros estamos, nosotros todos, espero, hayamos aprendido a montar bicicleta. Cuando nosotros empezamos a montar bicicleta, estamos todos conscientes de cada movimiento que estamos haciendo con nuestro cuerpo, estamos conscientes de los manubrios, estamos conscientes del freno, estamos conscientes del tacto de nuestras manos para poder frenar en el momento que lo necesitemos, estamos conscientes de los pedales, del movimiento de nuestras piernas, del movimiento de nuestros pies, de la fuerza que tenemos que hacer en cada músculo, pero eso pasa cuando estamos aprendiendo a montar cicla. Diferente es cuando ya aprendimos a montar cicla, porque cuando nosotros ya aprendimos a montar cicla, ya eso forma, como ya lo tenemos implantado en nuestro corazón y en nuestra mente, pues ya simplemente hacemos la actividad inconscientemente. Así como les estoy mencionando, esto es para que entendamos la importancia que tiene la mente inconsciente, porque nosotros realizamos un sinnúmero de actividades con nuestra mente inconsciente y precisamente no somos conscientes de lo que hacemos. Entonces, por ejemplo, yo les puedo decir a ustedes el día de hoy cuántos de sus acciones hoy ustedes son conscientes de que las están realizando. Y realmente la actividad consciente que yo estoy realizando en el día, así como lo dicen los estudios científicos, es muy poca. Aquí nos dicen que es del 5%, es nuestra actividad consciente. Lo que significa que si nosotros creemos en la palabra de Dios y sabemos que lo que sembramos cosechamos, pues resulta que nosotros estamos sembrando un 95% de palabras, de actitudes, de acciones, de emociones que no tenemos ni idea cuáles son, porque son inconscientes. Y eso al pasar de los años nos va a traer fruto. Por eso es tan importante que hoy empecemos a generar conciencia, que nuestra mente inconsciente, que es el 95%, es súper fundamental en nuestra vida. Eso funciona como el computador. Por ejemplo, ahorita yo no les pude compartir las diapositivas, tengo a mi hija aquí al lado que está compartiendo las diapositivas porque este computador no me dejó instalar Zoom. Entonces, como este computador no tiene el programa instalado, pues entonces no me deja tener acceso a esas funciones que puedo obtener si el programa estuviese instalado. Así funciona nuestra mente inconsciente. ¿Listo? Si nosotros no tenemos la instalación de cierta estructura mental en nuestro cerebro, difícilmente vamos a poder tener ciertos comportamientos, ciertas actitudes, ciertas emociones y ciertas palabras con respecto a lo que queremos. Entonces es súper importante porque ¿cómo se programa nuestra mente inconsciente? Nuestra mente inconsciente se empieza a programar desde los 3 meses de gestación hasta los 7 años de edad. Entonces, cuando nosotros sabemos que es 3 meses de gestación hasta 7 años de edad, pues hoy nos preguntamos, ¿y qué fue lo que nos programaron en nuestro cerebro para saber cuál es mi actividad inconsciente? No tenemos ni idea. Muchos de nosotros puede que sí nos acordemos de ciertas cosas, pero realmente la filosofía, la ideología o lo que nosotros tengamos en nuestra mente y lo que en nuestra mente inconsciente, no tenemos nosotros esa capacidad de conocerlo y reconocerlo en este momento. Entonces, cuando nosotros reconocemos que tenemos estas 2 líneas,
Y estas dos emociones básicas que funcionan del amor al temor, les tengo una buena noticia. Resulta que, les voy a explicar un poquito cómo funciona este tema. Cuando yo tengo un pensamiento, ese pensamiento va creciendo como la dendrita, como les dije, ¿verdad? Y ese pensamiento tiene un reflejo. El pensamiento es información más emoción. Eso significa que si yo pienso tal vez en alguna preocupación que en este momento tenga, inmediatamente ese pensamiento está acompañado de una emoción. Y esa emoción me hace reaccionar, me hace tomar una acción. Y esa acción me va a producir un resultado. Entonces, muchas veces nosotros pensamos, bueno, pero yo ¿por qué tengo estos resultados hoy? ¿Por qué me está pasando esto? Pero bueno, y empezamos a generar una cantidad de preguntas acerca de esto, pero realmente no estamos yendo a la raíz y verificar, autoevaluar cuáles son los pensamientos que yo estoy teniendo. Pero entonces escúchenme acá porque miren el proceso. El pensamiento, al pensamiento viene una emoción, a la emoción viene una acción y a la acción viene un resultado. Esa es la cadenita, ¿verdad? Pero resulta que hay algo que pasa en la mitad de esa cadena que es súper interesante. Y lo que pasa en la mitad de esa cadenita es que cuando yo tengo ese pensamiento y esa emoción, aquí entre la emoción y la acción, yo tengo la capacidad de elegir qué quiero. Entonces, en nuestra próxima diapositiva, vamos a ver lo que nos dice la palabra acerca de estas dos raíces de amor y temor. Nosotros, cuando estamos pensando, aquí dice, elegimos convertir una probabilidad en una realidad. ¿Qué significa eso? Resulta que cuando nosotros tenemos tenemos toda esta información que estamos percibiendo, nosotros estamos percibiendo esta información y esta información es una cantidad de probabilidades, a veces infinitas, sobre que exista una realidad o no. Eso es lo que nosotros hacemos cuando estamos pensando. Lo que nosotros estamos pensando es que tenemos una cantidad de probabilidades, pero resulta que yo me enfoco en una. Y entonces ahí esa probabilidad la estoy convirtiendo en una realidad. Entonces, cuando nosotros tenemos, necesito que por favor me presten atención en esto, cuando nosotros tenemos un pensamiento y ese pensamiento persiste de 24 a 48 horas, se convierte en memoria temporal. Si lo rechazamos, se convierte en energía calórica. Y esto es súper bueno que lo sepamos porque nosotros aquí vamos a empezar a saber que nuestros pensamientos, nosotros tenemos la capacidad de convertirlos en energía calórica solamente y no enfocarnos en ese pensamiento. Pero si nosotros, ojo acá, si permanecemos en ese pensamiento por más de 48 horas, este pensamiento se convierte en memoria sostenida. Y eso significa que entra a ser parte de nuestra mente inconsciente. Entonces, aquí hay un ciclo de estos pensamientos que nosotros, si nosotros queremos que ese pensamiento persista, ese pensamiento va a tener, en 7 días se va a convertir, de esa dendrita va a salir como una pelotita. De esa pelotita bien pequeña, a los 14 días se va a convertir como en una chupeta más grandecita. Y después de los 21 días se va a convertir como en un honguito. ¿Y qué significa eso? Que si nosotros completamos 3 ciclos de 21 días, que como se los acabo de explicar, eso significa que ese pensamiento ya entra a formar parte de nuestra mente inconsciente, de nuestra programación. Por eso vemos a muchos entrenadores diciendo que un hábito se forma a los 21 días, pero realmente un hábito se forma con 3 ciclos de 21 días que son a los 63 días. Pero ¿por qué les estoy hablando de esto? Porque resulta que nuestros hábitos es súper, súper importante tenerlos bien, bien claros, porque nuestros hábitos son los que determinan 4 cosas, para que por favor me presten atención. Sistema de creencias, visión del mundo, cómo yo percibo mi mundo, actitudes y comportamientos que tengo y la mentalidad que tengo. Entonces, lo que nosotros hoy, la forma en que nosotros estemos pensando hoy, la forma en que nosotros estemos reaccionando a los problemas, la forma en que nosotros estemos viviendo y enfrentando nuestra vida, es basada en estos hábitos que ya tenemos aprendidos en nuestra mente inconsciente desde hace muchísimo tiempo. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de esta realidad. Nosotros podemos escoger pensamientos tóxicos o podemos escoger pensamientos basados en la raíz del amor.
Resulta que pasa algo súper bonito y es que cuando nosotros elegimos, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un pensamiento y somos conscientes de que ese pensamiento es tóxico y ya lo reconocimos a ese pensamiento tóxico, la neurona de ese pensamiento tóxico empieza como a desaparecer porque empieza a crear, estos pensamientos ya dejan de ser dendritas y empiezan a ser energía calórica. Entonces nosotros eliminamos y estallamos esas burbujitas de las que les hablé, que no, digamos que cuando se hace pues el tema del estudio científico aparecen como núcleos de electricidad, como lucecitas, esas lucecitas se estallan cuando nosotros empezamos a reconocer que ese tipo de pensamientos nos está afectando y empezamos a querer cambiarlos. Entonces, cuando nosotros decidimos elegir, necesitamos reconocer que estamos eligiendo basados en un proceso de percepción de información que recibimos a través de nuestros sentidos. Todos acá sabemos que la información que recibe nuestro cerebro es a través de la parte visual, auditiva y kinestésica, que es el olfato, el gusto y el tacto. Eso fue lo que sucedió con Eva en el paraíso. La misma escritura no lo dice. La escritura nos dice que ella vio que era dulce para comer y que era gustosa, ¿verdad? Ella la vio linda. Entonces aquí, ¿qué era lo que le estaba llamando la atención a Eva? A Eva le estaba llamando la atención que la manzana se veía linda, podía oler, ¿verdad? O tener un aroma rica, y se veía dulcecita y gustosa para comer, estaba con el tema del gusto. Eso significa que nosotros toda esta información la recibimos a través de nuestros sentidos. Entonces, esa información se ve a través de esas posibilidades y alternativas que yo les dije. Y es por eso que nosotros, cuando nosotros tenemos, aquí es importante que reconozcamos esta parte, porque cuando nosotros tenemos toda esta información que viene del entorno, que son simplemente probabilidades, porque aquí no hay realidad, aquí son probabilidades. Nosotros tenemos, con esa elección, tenemos la capacidad de una probabilidad convertirla en realidad. Pero entonces eso depende de qué tenemos implantado en nuestro corazón. Resulta que acá nosotros tenemos lo que dice Juan 14:6, que dice, Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. El Señor Jesús aquí nos está diciendo que Él es la verdad. Pero también en Juan 8:44 nos dice quién es la mentira. Entonces, aquí nos dice, están refiriéndose al diablo, y dice, él era homicida desde un principio y no se mantuvo en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, pues es mentiroso y padre de ella es. Significa que en toda esa cantidad de información que nosotros estamos percibiendo en nuestro entorno, hay verdades y hay mentiras. Y nosotros decidimos qué probabilidad de esa, si a la que es verdad la convertimos en una realidad, o si a la que es mentira la convertimos en una realidad. Y es muy bonito porque ahorita vamos a ver el tema del poder. Aquí en Proverbios 23:7 nos dice, porque según piensa en su alma, así es él. Es el versículo famoso que conocemos, que tal cual el hombre piensa, así es el hombre. ¿Pero por qué? Esto no es simplemente que como la mayoría de nosotros a veces lo pensábamos, que si nosotros persistimos y persistimos en una palabra sin entenderla, vamos a de alguna manera crearla. Debemos ir un poquito a la raíz de esa palabra, y aquí el Señor nos está diciendo que así como es nuestro pensamiento, así somos. ¿Por qué? Porque el pensamiento genera una emoción, porque la emoción genera una reacción, una acción, y esa acción genera un resultado. Entonces debemos tener mucho cuidado qué tipos de pensamientos, en qué raíz me estoy basando yo, sabiendo definitivamente que nosotros estamos diseñados en el amor, porque tenemos la mente de Cristo, que es algo súper maravilloso, que lo podamos entender, porque es hoy que tenemos la mente de Cristo. La palabra nos lo confirma. Entonces, aquí cuando nosotros estamos hablando que Jesús es la verdad y el diablo es la mentira, y que así como nosotros pensamos, así somos y así es nuestra realidad,
pues nosotros tenemos que pensar qué probabilidad de todo ese entorno, de esa información que yo estoy recibiendo, es la que yo voy a convertir en una realidad, pero esa es decisión personal. Por eso debemos estar tan conectados con Dios, porque nosotros del entorno percibimos una cantidad de información. Percibimos la información de las noticias, percibimos la información de la televisión. Entonces, acá no sé ustedes, pero acá había novelas muy famosas, las novelas mexicanas, me imagino que toda Latinoamérica las vimos, pero decía, nosotros sabemos del amor lo que esas telenovelas mexicanas nos han enseñado. Entonces, todo este tipo de información que nosotros percibimos son un mundo de probabilidades y cuando nosotros aceptamos uno de esos es cuando nosotros tenemos el poder para convertirlo en una realidad y ahorita más adelante les voy a mencionar por qué y cómo. Entonces, aquí tenemos que tener algo también presente y es que en mi caso personal, yo ya estoy, digamos, teniendo conciencia de cuáles son los tipos de pensamiento, estoy evaluando más constantemente mis pensamientos, trato de dirigir mis pensamientos que se basen en raíz del amor y no de raíz del temor, porque no proviene de Dios, porque proviene del pecado. Entonces, yo trato de tomar esa elección, pero resulta que cuando yo trato de tomar esa elección de todo ese mundo, yo puedo elegir lo bueno, ¿verdad? Yo puedo elegir mi probabilidad que se base conforme a lo que Dios dice, ¿cierto? Pero resulta que en mi entorno hay un sinnúmero de personas que no eligen la probabilidad basada en la verdad, en Jesús, sino eligen la probabilidad basada en el padre de la mentira. ¿Qué sucede? Que esas personas van a pensar con esos pensamientos tóxicos, van a pensar mentira, van a hablar mentira, van a tener emociones conforme a esa mentira y luego van a generar una acción correspondiente a esa mentira y luego un resultado que como todos nosotros vivimos en comunidad, ¿verdad? Vivimos en sociedad, vivimos en familia, pues nosotros, ¿qué pasa si esas personas deciden aceptar esas probabilidades de mentira? Nos van a afectar directamente a nosotros, pero nosotros tenemos que ser conscientes que eso simplemente es una probabilidad de mentira que ellos le permitieron convertirse en una realidad, pero sigue siendo mentira, no forma parte de la verdad de Dios. Espero que me estén entendiendo esta partecita porque creo que es de lo más importante que les puedo compartir el día de hoy y es entender que nosotros percibimos una cantidad de información de nuestro entorno y esa cantidad de información de nuestro entorno es solamente un número, un sinnúmero de probabilidades que nosotros le damos a esa probabilidad la capacidad de convertirse en una realidad. Pero si hay personas en nuestro entorno que elijan tomar esa mentira y convertirla en una realidad, eso nos va a afectar. Pero sigue siendo mentira, porque está funcionando en la raíz del temor y sabemos que viene del padre de la mentira, que es un engaño. Realmente no es verdad y ahorita lo vamos a ver. La siguiente diapositiva les voy a hablar sobre Sara. Pero Sara no es Sara mi hija, sino el sistema activador reticular ascendente. Y esta es una información que encontré supremamente valiosa para que podamos entender todo esto que les estoy compartiendo el día de hoy. Entonces, resulta que Sara comprueba el sistema activador reticular ascendente, estudiado por los científicos, comprueba lo que nos dice la palabra en Primera de Tito 1:15. Y ya les voy a contar por qué. La Primera de Tito 1:15 nos dice: todas las cosas son puras para los puros, pero para los impuros e incrédulos nada es puro, pues hasta sus mentes y sus conciencias han sido contaminadas. Y entonces les voy a explicar de qué se trata esto tan maravilloso que yo encontré y que la verdad me encantó, que es el sistema activador reticular. Como ustedes lo ven, se encuentra aquí en la parte de atrás de nuestro cerebro. Y el sistema activador reticular simplemente funciona como un filtro. Y por favor, esto es súper importante que lo podamos entender. ¿Qué significa y para qué y qué función cumple ese filtro? Ese filtro, dependiendo de lo que ustedes, de lo que nosotros tengamos implantado en nuestra mente inconsciente,
deja pasar esos estímulos, toda esa información que percibe, la deja pasar al córtex, que es esta parte, para que tomemos acción. Entonces, este filtro percibe 11 millones de bits de información por minuto de nuestro entorno con nuestros sentidos, lo que escuchamos, lo que vemos, lo que olemos, lo que tocamos, lo que gustamos. Y de acuerdo a nuestra programación, esas ventanas de percepción, que son las que nos ofrece este sistema activador reticular, están abiertas. Es decir, que este filtro lo que hace es tomar cierta información para llevarla al córtex, que es la parte frontal, para que tomemos una acción y el resto la desecha. ¿Listo? Entonces, ¿eso qué significa? Si nosotros, por ejemplo, si, no sé, hoy me hago una prueba de embarazo y estoy embarazada, normalmente las mujeres que hemos estado embarazadas, cuando salimos a la calle, ¿qué empezamos a ver? Empezamos a ver mujeres embarazadas y empezamos a ver bebés. Pero no es que antes no estuvieran y ahora sí están. Lo que pasa es que nuestro sistema activador reticular, en ese momento de toda esa información que percibimos en nuestro entorno, decidimos enfocarnos en ese en particular. Lo mismo sucede si, por ejemplo, nosotros estamos, el pelito en la comida. Hay personas que les sale un pelo en la comida y les da muchísimo, muchísimo, muchísimo asco. Y normalmente solemos decir en las familias que preciso le sale al que más asco le da. No es que le salga a esa persona, posiblemente a todos nos salió. Pero lo que pasa es que a esa persona que le produce asco, el sistema activador reticular lo que hace es enfocar nuestra atención en eso que ya conocemos. ¿Listo? Entonces es súper importante que entendamos cómo funciona este sistema activador reticular, porque de acuerdo a la información que hemos percibido en nuestro entorno en toda nuestra vida, nosotros nos vamos a enfocar en ciertos comportamientos, en ciertas actitudes, en ciertos pensamientos. Eso significa, si por ejemplo nosotros hemos tenido una vida desafortunada por alguna u otra razón, pues nuestro sistema activador reticular siempre va a funcionar percibiendo de nuestro entorno esa desafortunada situación. Espero me entiendan porque esto va a traer claridad muchísimo en nuestras vidas en cuanto a lo que nosotros percibimos del entorno. Nosotros a veces, como dice acá la palabra, todas las cosas son puras para los puros, pero para los incrédulos e impuros, nada es puro. Cuando una persona está habituada a trabajar en el engaño, en el fraude, o está habituada de pronto, digamos que hablemoslo de esa manera, que esté habituada a trabajar en ese entorno de la deshonestidad, de la mentira, del engaño, pues esa persona, ¿qué va a ver en el resto de las personas? Mentira, engaño y fraude. Lo que significa que nosotros debemos estar pendientes de que toda esa información que nosotros percibimos va a afectar directamente nuestras decisiones y nuestro entorno. ¿Listo? Entonces, nosotros tenemos que entender que de todo ese mundo de información que percibimos en nuestro entorno, nosotros tenemos que saber qué elección de pensamientos vamos a tomar. Si pensamientos que son basados en la raíz del amor o pensamientos que son basados en la raíz del temor. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros vemos en Hebreos 11.1, me encanta la definición de Hebreos 11.1, me encanta la definición de Hebreos 11.1 porque Hebreos 11.1 habla de esto que estamos hablando con el sistema activador reticular. Por favor, ayúdenme a prestar atención acá. Hebreos 11.1 nos dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es decir, que por eso que nosotros ya tenemos implantado en nuestra mente y en nuestro corazón, entonces nosotros vamos a recibir y percibir eso ya como una realidad. Por favor, entendamos esto porque es súper importante para saber reconocer qué tipo de percepción y qué tipo de información es la que estoy tomando para mi vida. O yo estoy tomando de la raíz del amor, que es la vid verdadera, que es nuestro Señor Jesús, o estoy tomando la mentira,
del padre de la mentira, de quien engaña, y de ahí yo estoy tomando esos pensamientos y los estoy aceptando, y esas probabilidades de pensamientos yo las estoy convirtiendo en una realidad. Me gusta muchísimo cuál es la definición que tiene en inglés, la traducción del inglés de Hebreos 11:1 sobre la fe. La traducción en inglés, pues yo se las traduje al español, pero miren lo que dice en Hebreos 11:1. Dice, la fe es la substancia de lo que esperamos y la evidencia de lo que no vemos. Y cuando nosotros esto lo relacionamos un poquito con nuestros pensamientos, resulta que cuando hablamos que la fe es la substancia, los pensamientos son substancia. Y dice que es la evidencia de lo que no vemos. Y la evidencia son las acciones que producen nuestros pensamientos. Entonces, debemos nosotros querer ser coherentes con los resultados que esperamos tener y con la fe que estamos teniendo. Porque yo puedo tener fe en la palabra de Dios y creer en la palabra de Dios y creer en los planes de bien que tiene el Señor para mí, o puedo creer en la mentira y el engaño de Satanás. Igual, fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, ¿qué va a llegar a mi vida? Pues va a llegar las decisiones y las elecciones que yo haga acerca de mis propios pensamientos, porque mis propios pensamientos van a afectar mis emociones, van a producir, esas emociones van a producir unas reacciones y esas reacciones van a producir un resultado. Entonces, por eso es que los científicos dicen que el 95% de los resultados que tenemos en nuestra vida dependen directamente de lo que tenemos en nuestra mente inconsciente. Por eso es tan importante que a partir de hoy, mis amados hermanos, esperemos revisar, espero que revisen ustedes cada uno de los pensamientos que estamos teniendo. Tenemos mucha actividad cerebral, la verdad, pero tenemos una buena posibilidad cada 10 segundos de redireccionar ese pensamiento. Entonces, en Mateo 28:18 nos dice esto que les hablaba sobre convertir esa información, ese mundo de probabilidades, convertirlo en una realidad. ¿Cómo hacemos para saber dónde está el poder o quién tiene el poder? Pues la palabra del Señor no lo dice. Mateo 28:18 dice, entonces Jesús se acercó y les habló, diciendo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Si Jesús dice que Él tiene toda potestad aquí en el cielo y en la tierra, ¿qué tanto poder tiene Satanás? Es una buena pregunta, ¿cierto? Porque a veces nosotros creo que le echamos más la culpa a Satanás de lo que realmente, de la responsabilidad que realmente tiene él, porque nosotros tenemos una gran responsabilidad en la elección de qué tipos de pensamientos estamos teniendo, y eso va muy, muy ligado a qué tipo de información estamos recibiendo. En mi caso personal, a veces me dicen que soy un poquito radical y me pueden llamar hasta fanática, puede ser, pero no me gusta ver noticias, no me gusta ver telenovelas, no me gusta ver películas de miedo, pero no es fanatismo, es que entendí cómo funciona mi mente. Y en alguna oportunidad hace muchos años escuché a un predicador que decía, yo no soy botadero de basura. Y me quedó tan clavada esa palabra en mi corazón que yo decía, claro, si yo tengo ese gran valor de lo que hizo el Señor Jesús por mi vida, que pagó un alto precio por mí, y me amo tanto como el Señor nos ordena amarnos para que podamos amar al otro, pues yo, ¿por qué soy botadero de basura? ¿Por qué permito que a mi cerebro llegue información de la cual esta información que yo percibo en mi entorno, y si yo decido que persista esa información en mi entorno, me voy a alimentar para que el día de mañana yo obtenga los resultados de ese entorno que estoy percibiendo? Entonces no es posible que nosotros elijamos, desafortunadamente, elegimos tener pensamientos tóxicos, elegimos pensar elegimos tener duda, ojo con la duda, porque nuestro pastor ya nos habló acerca de la duda es un pecado, es pecado conforme a la palabra. Entonces nosotros decidimos tener pensamientos tóxicos, decidimos rodearnos de un entorno de información
que no nos va a producir ningún resultado positivo en nuestra vida. Entonces yo prefiero elegir que no soy botadero de basura, de absolutamente ningún tipo de información que no sea una información que me va a traer un resultado positivo, en este caso la palabra de Dios. Entonces, Colosenses 2:16 nos dice, si Jesús tiene toda la autoridad, aquí en Colosenses 2:16 nos confirma qué tanto poder o autoridad tiene Satanás. Dice, y a vosotros, estando muertos, nosotros, en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. ¿Cómo? Perdonándonos de todos nuestros pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Qué inmenso amor el del Señor Jesús para con nuestras vidas. No hicimos nada, la verdad, pero nuestro Señor Jesús entregó su vida en nosotros, por nosotros en la cruz y nos perdonó. Ese gran sacrificio que hizo el Señor Jesús, honrémoslo con el tipo de información que nos estamos permitiendo recibir, con el tipo de pensamientos que nosotros estamos eligiendo tener para producir luego acciones y luego resultados. Y luego dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando, esta es la parte bonita que nos confirma qué tanto poder tiene Satanás, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y esto es un gloria a Dios para el Señor. Entonces, y aquí algo súper bonito, porque recuerden, la primera Mateo 28:18 nos hablaba sobre la autoridad de Jesús. Colosenses 2:16 nos habla sobre la autoridad de Satanás. Y segunda Timoteo 1:7 nos habla sobre nuestra autoridad. Y el Señor nos dice, porque no se nos ha dado espíritu de cobardía, es decir, no se nos dio, aquí nos confirma que el Señor nos creó a imagen y semejanza suya. Aquí se nos confirma que Él nos hizo perfectos, pero nosotros nos contaminamos y nos hicimos corruptos a través de los años. Y nos dice que Él no nos dio ese espíritu de cobardía, sino nos dio espíritu de poder, amor y dominio propio. Es decir, que aquí nos están comprobando en la palabra, nos están comprobando que nosotros tenemos ese espíritu de amor, que fuimos creados, de acuerdo como los estudios científicos nos lo confirman, fuimos creados, diseñados, es el orden natural para trabajar en la emoción del amor. Por eso es que si no trabajamos en la emoción del amor, producimos daños cerebrales cuando se producen esos fallos neuroquímicos. Y acá nos dice algo súper importante, nos dio poder, nos dio amor y nos dio dominio propio. Es decir, que tenemos la capacidad para decidir, para autorregularnos de qué tipos de pensamientos estamos teniendo. Y aquí hay una invitación bien bonita de parte del Señor en Deuteronomio 30:15, del 15 al 19. Así como el Señor puso en el Edén el árbol de la ciencia del bien y del mal y puso el árbol de la vida, todos los días, nuestra mente está funcionando 24 horas, 7 días a la semana, todo el tiempo. Entonces, todos los días nosotros tenemos la opción de elegir, o quiero el árbol de la vida, o quiero el árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. Y el Señor en Deuteronomio 30, 15, 19 nos dice, he aquí, hoy pongo delante de ti la vida y el bien. Pero también dice, la muerte y el mal. Por cuanto hoy te mando que ames a tu Dios, andando en sus caminos y guardando sus mandamientos, estatutos y decretos, a fin de que vivas y te multipliques. Y miren tan bonito lo que dice, para que el Señor nos dice que elijamos la vida y el bien. Dice, para que tu Dios pueda bendecirte en la tierra a donde entras para poseerla. Creo que vale la pena si lo volvemos a recordar. Yo sé que es un pasaje que muchos de nosotros hemos escuchado mucho tiempo, pero vale la pena en este momento recordar para que entendamos cómo esto tiene conectividad con lo que estamos, conexión con lo que estamos hablando. He aquí hoy pongo delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Por cuanto hoy te mando que ames a Dios, a tu Dios, andando en sus caminos y guardando sus mandamientos, estatutos y decretos, a fin de que vivas y te multipliques, para que tu Dios pueda bendecirte. El Señor siempre quiere bendecirnos.
El Señor siempre está dispuesto para eso. Aún mismo el Señor nos dice en su palabra que si nos entregó a su Hijo Jesús en la cruz, ¿cuánto más no nos va a dar el resto de las cosas? Pero nosotros somos tan necios que la verdad no lo incluí acá porque no me quedó tiempo, pero hice un estudio de qué significa la necedad también. Y somos tan necios que elegimos, como les digo a mis estudiantes, el examen es día 2. El creyente lo hace con Dios y el que no cree lo hace solo. Entonces, las personas a veces somos muy necias y el Señor nos dice, reconóceme en tus caminos y yo enderezaré tus sendas. Si nosotros no lo reconocemos en nuestros caminos, pues no existe la posibilidad de que Él pueda enderezar nuestras sendas. Si nosotros lo reconocemos en todos nuestros caminos, como dice el Señor, Él enderezará nuestras sendas. Y el Señor aquí dice, yo pongo delante de ti la vida y el bien. Elígelo para que yo pueda bendecirte. El Señor siempre quiere bendecirnos. Pero también dice, pero si tu corazón se aparta, de modo que no quieres escuchar y te dejas extraviar, de modo que te postres ante dioses ajenos y los sirvas, yo os pretesto el día de hoy que ciertamente pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar a poseer la tierra. Y estamos en este tiempo de poseer la tierra prometida. Luego entonces, aquí volvemos a hablar sobre que nosotros tenemos la posibilidad de elegir qué queremos. Y aquí tenemos unos versículos de la palabra que nos van a ayudar. Santiago 1:21 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, acoged con mansedumbre la palabra implantada que puede salvar vuestras almas. Es decir, el Señor aquí nos está diciendo que despojémonos, que desechemos toda esta contaminación que tenemos en nuestra mente inconsciente para que nosotros podamos, el Señor pueda salvar con su palabra nuestras almas. Isaías 26:3 tiene una promesa bien bonita que dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Esto es súper bonito porque ¿se acuerdan cuáles eran las hormonas que producía permanecer en pensamientos basados en el amor? ¿Se acuerdan de la serotonina? Y la serotonina es la hormona que produce calma. Y el Señor en Isaías 26:3 nos está diciendo, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Entonces, como hemos aprendido que la emoción viene de un pensamiento, cuando nosotros estemos en afán, en angustia, nosotros que tenemos que empezar a ver, si nosotros no estamos en paz es porque nuestro pensamiento no está permaneciendo y no estamos perseverando en Dios. Y luego Colosenses 3:15 nos dice, y la paz del Mesías sea árbitro. Esto es maravilloso porque dice, y la paz del Mesías sea árbitro en vuestros corazones, a la cual ciertamente fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. Es súper bonito porque acá nos está diciendo que la paz de Dios es nuestro árbitro. Y les quiero contar, acá se los puse en la parte de abajito, qué significa árbitro. El árbitro, miren acá lo bonito, el árbitro toma decisiones en un partido en los que les gusta el fútbol, o los otros demás partidos, porque en todos hay árbitros, yo la verdad no practico mucho. Entonces, árbitro es quien toma decisiones para hacer cumplir un reglamento. Y aquí el Señor dice que la paz del Mesías sea árbitro en nuestros corazones, a la cual ciertamente fuisteis llamados en un solo cuerpo y ser agradecidos. Es decir, que cuando nosotros estamos en esta paz de Jesús, guarda nuestros corazones para tomar buenas decisiones. Súper importante esto, la verdad, porque si nosotros no estamos trabajando en esos pensamientos basados en la raíz del amor, nosotros no vamos a tener calma en nuestro corazón. Y si nosotros no vamos a tener esa paz en nuestro corazón, vamos a tener decisiones equivocadas. Pero el Señor aquí nos promete que si nosotros permanecemos, nuestros pensamientos permanecen en Él, Él nos va a guardar en completa paz. Y esa paz va a servir de árbitro para que nosotros podamos tomar buenas decisiones. Porque dice que el árbitro toma decisiones para cumplir un reglamento. ¿Cuál creen que es el reglamento que el Señor quiere cumplir con nosotros?
Entonces, acá nosotros tenemos que aceptar que tenemos una responsabilidad, que muchas veces no somos víctimas de las situaciones que estamos viviendo, sino que nosotros, si somos conscientes que el 95% de los resultados que tenemos en nuestras vidas de alguna manera está ligado con nuestros pensamientos, tenemos que ser conscientes el día de hoy que tenemos la capacidad de escoger. ¿Y cómo vamos a escoger? Aquí tenemos una ayudita en la palabra, Efesios 4, 22, 23, que nos dice, en cuanto a la antigua manera de vivir, el Señor aquí nos está diciendo, yo sé cuál es tu manera de vivir, yo sé cuáles son tus formas y tus estructuras mentales, y sé cuál es tu sistema de creencias, y sé cuál es tu mentalidad, y sé cuál es tu visión del mundo, yo lo sé, pero en cuanto a esa manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está corrompido por los deseos engañosos. ¿Y qué nos dice? Renovaos en el espíritu de ¿qué? De nuestra mente. Vestidos ya del nuevo hombre, que fue creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Qué bonito es Dios, ¿verdad? Romanos 12:2 nos dice, no os adaptéis al mundo, sino sed transformados otra vez por la renovación de la mente. ¿Para qué? Miren lo hermoso, para que comprobemos cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo aceptable y lo perfecto, o como lo hemos escuchado siempre, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Y Filipenses 4, 7, 8, que es uno de los versículos que más me gusta, porque sé que nos cuesta mucho, mucho, mucho trabajo, porque yo trato de disciplinarme con este versículo todos los días de mi vida. Y Filipenses 4, 7, 8 nos dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. ¿Qué nos está diciendo? Una parte, un poquito, más o menos, la parte que te conviene. No, nos está diciendo todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buena reputación, si hay alguna virtud, si hay algo digno de alabanza, en eso pensar. El Señor nos da una instrucción clarísima de cuál deben ser nuestros tipos de pensamientos para que nosotros permanezcamos en ellos, para que nos produzca esa paz, el Señor, permanezcamos en ella y esa paz sea nuestro árbitro para tomar buenas decisiones y esas decisiones nos van a producir un buen resultado. Es decir, lo único que tenemos que hacer en nuestras vidas para tener buenos resultados es permanecer en la palabra de Dios. Acá, esta parte hermosa, en Juan 15:5, nos hace una invitación el Señor y nos dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y aquí recuerdo un poquito cuando tenemos pensamientos tóxicos, si hay daño neuronal, significa que no hay conexión, no hay nada, no hay ninguna actividad, y aquí el Señor nos dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Y aquí también me parece súper bonito porque recuerdo que cuando nosotros reconocemos un pensamiento tóxico y ya no queremos continuar en ese pensamiento se convierte en energía calórica y se deshace. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, el Señor aquí nos dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Una buena promesa para empezar a disciplinarnos y ser conscientes de qué tipo de pensamientos estamos teniendo. Y primera de Timoteo 1:15 nos dice, fiel es la palabra y digna de ser aceptada por todos. Jesús, el Mesías, vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero.
Es decir, nuestro Señor Jesús, que es la misma palabra hecha carne, es quien vino a salvarnos. Y mis hermanos, nosotros tenemos una palabra que dice que si nosotros creemos con nuestro corazón y confesamos con la boca para salvación. Ojo con esto porque muchas veces tomamos la palabra y empezamos a repetir y repetir y repetir y repetir la palabra creyendo que la misma palabra va a generar un efecto mágico. Pero el Señor antes nos da una condición. El Señor nos dice, si cree con tu corazón y confiesa con tu boca para salvación. Lo primero que tenemos que hacer es creer con nuestro corazón y luego sí, confesarlo con nuestra boca. Y esto ya también hay un estudio de lo que producen nuestras palabras que crean fotones y esos fotones producen energía y producen unas ondas sonoras que llegan a una persona y a esa persona o la podemos lastimar o la podemos dañar o la podemos ayudar a construir y edificar su propia vida. Entonces, ¿qué debemos hacer? Hay 3 pasitos que les invito a realizar a partir de esta enseñanza, que espero haya sido de bendición para sus vidas, que espero les haya traído revelación en el tipo de pensamientos, de estructuras mentales que tenemos en nuestro inconsciente, pero sobre todo que tomemos la decisión de cambiarlas y modificarlas. La primera es, como ya lo he mencionado en varias oportunidades, es concientizarnos de nuestros pensamientos. Cuando los concientizamos, ya los estamos debilitando. Debemos admitirlos, porque una parte de la necedad es que somos tercos y queremos persistir en que nosotros tenemos la razón. Una de mis oraciones delante del Señor es, Señor, enséñame lo que estoy haciendo bien, enséñame lo que estoy haciendo mal. Te pido perdón por los pecados que reconozco que estoy cometiendo y aún por los que no conozco, pero alumbra los ojos de mi entendimiento para hacerme saber, descubre lo que hay en mí, porque hay muchas cosas en nosotros que no tenemos conocimiento y que nos están produciendo ciertos resultados. Por ejemplo, una mujer, hace poco escuchaba a una psicóloga que hablaba en una conferencia y decía que ella había estado en una época en Medellín, no sé si ustedes conozcan, pero me imagino que todos conocen el tema de Pablo Escobar. Y cuando fue el furor de Pablo Escobar aquí en Colombia, la ciudad de Medellín, bueno, y también otras ciudades del país, fueron muy atacadas, pero normalmente Medellín fue la más atacada. Había muchos carros bombas, había muchas explosiones, había gente muriendo por todo lado, y ella en esa oportunidad se encontró una vez encerrada y todo el tiempo ella pensaba que su papá se iba a morir y que su papá se iba a morir. Por eso ella tomó la decisión de irse del país, pero ella jamás podía quedarse en un lugar sola, porque cualquier sonido que ella escuchara, ella inmediatamente lo iba a relacionar con que era una explosión. Y eso es lo que muestra un poquito todo lo que hemos venido hablando en esta reunión, de que de acuerdo a nuestra experiencia, nosotros tenemos ciertas percepciones de nuestra realidad. Entonces nosotros debemos admitir que estamos en esa situación, que nuestra estructura mental no es la correcta, porque todos venimos dice que la palabra que todos somos pecadores, reconocer que todos tenemos unas estructuras mentales basadas en el engaño y la mentira porque las hemos recibido de nuestro entorno, porque tal vez hemos dejado permear por esa información y nosotros gracias a esa información hemos tomado ciertas decisiones que han sido muy equivocadas en nuestras vidas. Entonces, ya aprendimos hoy cómo hacer para tomar decisiones acertadas y es permitir que la paz del Señor sea ese árbitro para tomar esas decisiones. Entonces, concientizarnos de ese pensamiento, admitir nuestro pensamiento, dejarlo y combatirlo, ¿vale? Sobre todo, ¿cómo lo hacemos? El Señor lo dice acá, yo soy la vid, el que permanece en mí, yo en él, lleva mucho fruto. Permanecer es la respuesta, permanecer contra viento y marea, permanecer contra cualquier cosa, permanecer, obligarnos, disciplinarnos, porque es difícil, no es fácil. Hay personas que conocen a Cristo a los 12 años, hay otros a los 15, hay otros a los 30, hay otros a los 40, otros a los 50. Y muchas veces les digo a mis hijas, mis amores, ustedes están aprendiendo hoy lo que yo estoy aprendiendo a los 40 años. Para mí es mucho más complejo poder dejar todas esas estructuras mentales mal aprendidas,
es complejo porque muchos tenemos ya una edad avanzada y toda nuestra vida llevamos 40 años de experiencia. Es como el que lleva 40 años de experiencia siendo piloto y un día lo bajan del avión y le dicen que ahora en adelante va a ser mecánico. Pues es muy complejo porque todo su mundo y su entorno ya conoce y hace casi todas las actividades inconscientemente en su diario vivir. Pero decirle que se tiene que bajar de ahí, que ya no es piloto, sino que es mecánico, es todo un trabajo, es todo un esfuerzo, es todo un reaprendizaje, es todo admitir, y la palabra también nos dice, humillaos, ¿verdad? Delante del Señor, humillarnos delante del Señor y decir, Señor, ya está bien, reconozco que he actuado mal, reconozco que me he dejado permear por una cantidad de información percibida, que tengo una cantidad de información de mi historia todavía en mi cabeza que me hace tomar decisiones y elecciones, pero yo quiero vivir en paz. El Señor lo dice, el Señor dice, conoceréis la verdad y la verdad nos hace libres. Entonces es maravilloso esto que estamos aprendiendo de parte del Señor. Como el segundo paso, el primero era concientizar, el segundo me adelanté y es ir a la vid, consultar con Dios. Científicamente también está comprobado que 30 segundos de oración, el cerebro responde pasando por el estado intelectual más alto del ser humano. Eso es wow. Nosotros pasamos por el estado intelectual más alto del ser humano cuando estamos en oración. Así que debemos permanecer en oración, en comunión con Dios y en la lectura de su palabra, porque esa palabra es la que la palabra nos dice, que con qué el joven limpia su camino. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con la palabra de Dios, con guardar la palabra. Debemos permanecer en la palabra del Señor, porque, bueno, hay muchas personas que tenemos por hábito, bueno, yo no, pero sí, digamos, en un momento dado de mi vida, pude haber tenido el hábito de orar, creer que Dios existía, pero desconectada de la palabra de Dios. No hay tal, no hay tal. Y con los años les puedo decir que no hay oración sin la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es la que precisamente nos trae esa verdad. Su palabra es verdad y su palabra nos va a enseñar y nos va a decir, esto es lo que yo tengo para ti, no es lo que has aprendido durante muchos años y por más de que tú ya te hayas acostumbrado y por más de que hayas vivido tantos años en esa estructura mental, no es lo que yo tengo para ti. Lo que yo tengo para ti, dice el Señor, que son planes de bien, de bienestar, para darnos un futuro. Eso es lo que el Señor tiene para nosotros. Entonces, recibamos la invitación del Señor en esta hora para reconocer que tenemos una responsabilidad en los resultados que tenemos hasta el día de hoy y que esa responsabilidad es porque tal vez persistimos sin conocerlo, puede ser, sin conocerlo persistimos en esos aprendizajes de mentira y engaño que provienen del temor, que provienen del mal, que no son verdad, que no pertenecen a Dios y no hemos edificado en nuestra mente pensamientos que sean edificados por la palabra del Señor. Es importantísimo que esto lo entendamos porque la palabra es la que nos guía a toda verdad. Y como se los dije a mis hermanos, el Señor nos dice, reconócelo en tus caminos y Él enderezará tus sendas. Entonces, primero concientizarnos, segundo ir a la vid verdadera, que es nuestro Señor, y tercero, disciplina, permanecer. Siempre lo he dicho, creo que es mi ejemplo de las primeras 50 abdominales duelen, nos cuestan, nos dan pereza, decimos hoy sí, no, mañana empiezo, de pronto el lunes, y postergamos, pero el Señor es bueno, nos ama, nos tiene paciencia, está ahí para bendecirnos, para cuando nosotros querramos caminar en esa bendición. ¿Y cómo caminamos en esa bendición? El Señor nos dijo, aquí te doy a escoger el camino del bien y del mal. Tú eliges cuál es el que quieres tomar. Entonces es disciplina. Después de que hagamos ya unas 50, la siguiente mañana otros 50, pasado mañana otros 50 abdominales, pasarán los días en que llegaremos a las 500 abdominales, tendremos unos músculos súper fortalecidos y ya no nos dolerá más. Entonces espero haya sido de bendición para cada uno de ustedes.
Me disculpo, la verdad estaba al comienzo con el problema técnico, no estaba muy concentrada, pero la palabra está aquí, el Señor es el que obra y es su palabra viva y eficaz para hacerse por obra en cada uno de ustedes. Mis hermanos, les bendigo y les amo profundamente. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, cuántas gracias te damos por tu palabra. Que esta palabra, con tu sabiduría de lo alto, nos enseña a vivir, Señor. Nos enseña a vivir, Padre. Nos enseña a comportarnos. Gracias por esta luz tan grande, esta revelación, Señor, que hoy nos has traído, Padre amado, que completa todo lo que nos has venido hablando, que nos prepara para un futuro lleno de esperanza, lleno de bienestar, como tú deseas para nosotros, tus hijos. Gracias porque nos preparas, nos capacitas para todo lo que se viene. Señor, estamos dispuestos a seguir aprendiendo. Señor, aunque nos cueste la disciplina o disciplinarnos en todo lo que ese punto final, ese punto número 3 que dijo nuestra hermana, Señor, ayúdanos, fortalece a tu iglesia a determinarnos y a disciplinarnos cuando sabemos que cuesta, Señor, pero lo hacemos por amor a ti. Tú moriste primero por nosotros en la cruz del Calvario, nos llenaste de tu amor y cada día tú lo haces. Cada día tú lo haces, Padre. No tenemos palabras ni el tiempo nos alcanzaría para darte gracias por tanta gracia y por tanto amor derramado en nuestras vidas. Señor, gracias, bendito Dios, por ser tus hijos, por permitirnos, Señor, ser tus hijos, por permitirnos, Señor, poder escucharte. No todos tienen ese privilegio, Señor, de escuchar tu voz, Señor. Gracias. Somos muy privilegiados, muy dichosos y estamos felices por esta palabra que tú nos has entregado. Bendecimos nuestra hermana, tu hijita amada, su familia, sus hijos, su matrimonio, toda su vida y en todas las áreas. Que pueda seguir creciendo en la intimidad contigo, Señor, y en la búsqueda y en la revelación de cada palabra que tengas que traer a nuestras vidas. Gracias por aprender. Gracias, Señor, por enseñarnos. Gracias por enseñarnos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.